Y continuamos en la llave de los secretos esta noche para tratar un tema bien interesante. Doña Juliet, ¿cuál es el tema de esta noche? Un tema maravilloso, como decíamos al inicio del programa, David. Un tema que nos lleva a conocernos cada vez mejor. Sí. Vamos a hablar hoy del significado emocional de mis síntomas. Okay. Llamen y pregunten qué le duele y qué tiene que ver con su mente inconsciente y con las emociones que tiene guardadas. Bueno, imagínese usted, Juliet, que el programa, hubo una gente que nos escribió la semana anterior porque repitieron el programa que habíamos hecho. Entonces hubo unas personas que nos escribieron, de hecho, a preguntarnos, vea, es que estoy viendo este programa y hay una situación que tengo y que quisiera sanar. Sí. Ah, ¿cómo así? Vea, y tengo tantas preguntas. No, entonces vamos a hacer una segunda parte de ese programa porque me parece que es algo Qué muy bonito, interesante. es que es una de las informaciones que más mueve la mente del ser humano. Por supuesto, David. ni mal faltaba, claro que sí. Imagínense pues, ya una de ellas, porque se les avisó que hoy se iba a hacer este programa, ya la tenemos entonces en nuestro WhatsApp y vamos a escuchar la pregunta que tiene esta persona. Perfecto. Dice, buenas noches, soy Gloria desde Bello. Mi dolencia es en los pies, exactamente en el empeine. Desde hace varios años me han hecho muchos exámenes e incluso estuve con reumatología y no me encuentran nada. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doña Gloria, a usted por comunicarse. Bueno, cuando hablamos de los pies, recordemos que cada parte del cuerpo tiene que ver en algunas ocasiones con el padre, en otras ocasiones con la madre. Cuando hablamos del padre y la madre, estamos hablando y recordando esa información que está guardada, recordemos, en la mente inconsciente, ¿cierto? Sí. Es algo que hay que aclarar muy, muy enfáticamente. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a cuestionarse, pero es que yo no me acuerdo que tenga conflictos que solucionar con mi padre, pero no sabemos en la niñez, no sabemos en esas etapas dormidos que pudo haberse engendrado en nuestra mente. Recordemos también que el síntoma lo que actúa es como un liberador de la energía que está guardado en mi cuerpo, que se retiene, energía que se retiene en mi cuerpo cuando yo no le doy solución a una emoción o a un conflicto. Entonces lo que hace el síntoma es decir, bueno, voy a generarme, lo que hace el cuerpo es decirme, voy a generarme un síntoma para permitir esa liberación de la energía y acelerar los procesos de sanación emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que como muchas veces no le prestamos la atención que es al síntoma o a la enfermedad, sino que inmediatamente corremos porque estoy muy ocupado y no tengo tiempo de recostarme a descansar, entonces me tomo un medicamento, ¿cierto? Entonces lo que hago es dopar esa energía, pero ella se queda ahí estancada y empieza a viajar hacia otro órgano y hacia otra parte del cuerpo y por alguna otra parte se libera. Es lo que pasa muchas veces con las metástasis del cáncer, por ejemplo. Correcto, ¿cierto? sí. Entonces, bueno, hablando específicamente de los pies de la rodilla hacia abajo es una simbología de la relación con el Padre y tiene que ver con un proceso que no te permite avanzar. Tienes un miedo guardado que no te permite avanzar. ¿Por qué? Porque para eso son los pies, para avanzar hacia adelante. Entonces, cuando tengo un miedo guardado en el inconsciente o un conflicto que no pude solucionar con mi padre, mis pies se afectan y justo en esa parte que es la que me permite avanzar. Vaya. Entonces, doña Gloria, indáguese, a ver, pregúntese. Recordemos que de todas formas aquí son a términos generales. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. De igual forma se necesita un diagnóstico exacto y una sintomatología no siempre va a significar lo mismo, depende mucho del proceso de cada persona. Por supuesto. Los invitamos a consultar Equilibrio. Ahí es cuando decimos en muchas ocasiones que es tan necesario a veces esa entrevista frente a frente. Claro que sí. Porque es de la manera de cómo también pues vamos a encontrar resultados mayores referente a ciertas circunstancias que puede presentar, ¿cierto? Ya sea por dolencias, ya sea por situaciones energéticas, bueno, una cantidad de cosas que juegan en este aspecto. Muy bien, vamos a otro WhatsApp que tenemos en el 311-347-3551 y vamos a escuchar. Dice, buenas noches, mi inquietud es que me duelen mucho los pies, a tal punto que me impide para trabajar y mucho dolor en mi rodilla izquierda. Le agradezco mucho su atención. Bueno, casi que similar. Casi que similar. Pero ella dio el punto de referencia diferente, y es la rodilla. Perfecto. ¿Cierto? Y hablaba de la rodilla izquierda. Exacto. Entonces, recordemos que siempre el paralelo del cuerpo me mide. Si es el izquierdo, es la relación con la madre, y si es el derecho, es la relación con el padre. ¿Por qué? Porque el izquierdo es mi femenino y el derecho es mi masculino. Entonces,
la rodilla, ¿para qué te sirve la rodilla? Es es quien permite la flexibilidad, es el movimiento. Entonces pregúntate, como eres mujer, estás de pronto siendo muy inflexible contigo misma, te estás exigiendo mucho hasta el punto que estás lesionando tu rodilla. Te exiges demasiado, entonces te quedas templada. Primero puede ser por ese lado. Segundo, la rodilla también se da muchas veces en casos de orgullos y resentires guardados. Entonces, cuando no me permito hincarme para reconocer mi error y tiene que ver con mi madre o conmigo misma o con algo que me aculpa pero no lo acepto, entonces también se afecta la rodilla. Es la articulación que me está mostrando mi orgullo personal. Entonces estate atenta y empieza a indagar en ti mismo a ver si realmente por ahí puede venir la sintomatología. Recordemos que como puede ser consciente, puede ser inconsciente también. Y eso sí, la mente nunca falla, eso es exacto, eso es como matemáticas. Exactamente. Oiga, muy interesante eso. Bueno, estamos invitando nuevamente a que también puedan llamarnos a la línea 234-8198 para que también llame, nos pregunte y nos diga, bueno, lo que pasa es que a mí me duele tal parte del cuerpo. Listo. Entonces, para poderle solucionar o darle parte de su solución o qué puede ser o por qué motivo. También nuestro WhatsApp del 311-347-3551 también está disponible para que en él también pueda preguntar realmente sobre el tema de síntomas. Por ejemplo, vámonos mucho más al interior de nuestro cuerpo. Cuando hay ciertos órganos que se afectan, bueno, por ejemplo, los riñones, sí, que es un órgano casi que vital en nuestro ser. Sí. Bueno, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, los riñones, y si lo vemos desde el concepto de la masoterapia o la medicina china, los riñones son el órgano del agua. El agua es lo que más sobrevive, ¿cierto? Sí. Lo que más tiempo lleva en desgastarse. Entonces, cuando hablamos del riñón, estamos hablando que es el último órgano que se agota a nivel energético y el que suple de energía a todos los otros órganos. Entonces, cuando el riñón empieza a afectarse es porque casi todos los otros órganos a nivel interno del cuerpo están al límite o simplemente están desgastados energéticamente. O sea que cuando hay problema en el riñón es porque ya la cosa está crítica. Es porque la cosa está crítica a nivel energético. ¿Cuándo se afecta mucho los riñones? Los riñones se afectan mucho con los conflictos económicos, con los conflictos de miedo en la sexualidad, porque además, si lo vemos desde la cultura hindú, está casi siempre a la altura del chakra de la sexualidad, el centro energético sexual. Entonces se puede ver desde diferentes facetas, o desde un miedo con la sexualidad o miedos reprimidos de cualquier índole, conflictos económicos que de una u otra forma también es un miedo al dinero o un miedo a la escasez. Sí. Las personas dicen, pero ¿cómo un conflicto económico puede darse porque yo tenga miedo al dinero? Sí, cuando yo tengo en mi mente guardada la creencia de que el dinero hace a la gente mala, entonces yo me genero de una u otra forma un miedo al dinero para yo no ser malo. Entonces aquí jugamos también mucho con las creencias. Sí. Nuestro cuerpo responde al 100% lo que tengamos en la mente como verdad para nosotros mismos. Entonces, irnos a hacer un proceso de lo que llamamos descodificación o un proceso de sanación de un síntoma siempre va a tener que ver con la transformación de una creencia que yo tenga instaurada en mi mente y que lleva muchos años haciéndose réplica en mí, generando mucha densidad de la energía. Es decir, yo tuve un primer episodio en la niñez con una información, pero resulta que en la niñez yo no tengo la capacidad de transformar esa información o de digerirla como debe ser. En la adolescencia vuelve y me pasa un capítulo similar, pero entonces como aún no tengo esa capacidad, la energía se va volviendo más grande, eso es densificar la energía, se va volviendo más densa, más grande, y cuando el síntoma aparece es porque ya la energía estuvo tan densa que la única forma fue liberar por medio del dolor, de la infección, del síntoma. Así es como funciona el cuerpo en cuanto a la energía y a mis creencias, a mis pensamientos. Referente a ese ámbito emocional, pues sabemos que todos los órganos son de suma importancia para nuestro cuerpo, claro está. ¿Cuál es el órgano de pronto más delicado y el que más fácil se puede afectar? Bueno, David, lo que pasa es que todo depende de acuerdo a la emocionalidad de cada persona, ¿cierto? Para quien en su emocionalidad, toda su emocionalidad está basada en la rabia y la ira, a este ser el órgano que más se le va a afectar es el hígado, ¿cierto? Quien tenga conflictos con su madre, conflictos de digestión,
de digerir las situaciones, de no aceptación, de mucha rigidez mental, porque lo único que tengo la razón soy yo y no acepto lo que viene de afuera, entonces el órgano que se va a afectar en esta persona es todo su intestino, ¿cierto? Porque es el que se encarga de aceptar para adaptarme, o sea, el que acepta el alimento, empieza el sistema digestivo desde la boca, es el que digiere la información, es el que saca las vitaminas de toda la digestión y es el que expulsa lo que ya no sirve. Entonces, cuando tengo una idea o viene alguien a quien simplemente yo no me trago, como dicen muchas personas por ahí, eso va haciendo mella en el cuerpo. Y ahí es donde hacemos tanto énfasis en la conciencia de las palabras y de lo que expresamos. ¿Cómo se porque dice? Con la palabra creamos nuestra realidad. Claro. ¿Cierto? Entonces, en la forma en que lo digo, con la intención en que lo digo, y toda la emocionalidad que yo pongo en mi palabra va a hacer que mi cuerpo genere energía en retención o en liberación, y eso va a generar un síntoma o un alivio. Entonces, por eso muchas veces dentro del proceso terapéutico, las personas simplemente con hablar y expresar lo que sienten empiezan a sanarse, o simplemente con el mero hecho de hacer conciencia. ¿Qué fue lo que pasó hace 2 meses? ¿O qué fue lo que pasó hace 5 minutos que me generó un dolor de cabeza que fue espontáneo? Con el mero hecho de hacer conciencia, ¿qué fue lo que me ocasionó ese dolor? Inmediatamente se libera la información, el dolor se quita. Claro. Sin necesidad muchas veces de tomar el medicamento. Exactamente. Bueno, esto que voy a preguntar de pronto es más común en el tema de las mujeres, de los hombres sí también me he dado cuenta, pero es más esporádico. De pronto, ¿qué puede representar tan frecuente una caída de cabello, por ejemplo? Bueno, la caída del cabello tiene que ver, el cabello es un sistema de protección de la cabeza, ¿cierto? Entonces, la cabeza tiene que ver, recordemos que la relación con la madre es lo que es todo sistema digestivo y órganos internos. La representación de la relación con el padre está en las extremidades, pies de la rodilla hacia abajo, brazos desde los hombros y la cabeza. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de cabello o de la alopecia, que muchas veces llegas a ese extremo que es la caída total sin regeneración del folículo, estamos hablando de un proceso en el que yo he sentido abandono del padre o ha habido un padre ausente. Entonces, inconscientemente, mi cabello empieza a caerse porque yo me siento desprotegida. Pasa mucho también con el sol. A muchas personas el sol les da mucho dolor de cabeza. Yo decía, no tiene por qué ser, porque además yo soy una de las que cuando sale el sol, además pues por todo el manejo energético y la experiencia que he tenido, soy feliz y lo que hago es abrir los brazos y recibir la energía, y a mí nunca me da dolor de cabeza, nada, no hay un factor externo que siempre sea exacto para degenerarme algún síntoma. ¿Qué es lo que pasa? Que el sol es un ente purificador, es una energía purificador y es la relación directa con el padre. Entonces, cuando yo he tenido conflictos con el padre, el sol me afecta, tanto en mi piel como en mi cabeza. Entonces mira que, o sea, todo depende de cada persona, pero en términos generales, la caída del cabello, la alopecia, lo que está mostrando es una sensación de estar desprotegida por el padre. Bueno, y entonces cuando una persona decide, bueno, yo qué tratamiento basado en ese tipo de cosas podría hacer de pronto para frenar un poquitico la caída de ese cabello, ¿qué se puede hacer? Incluso muchas veces ni tan poquitico, David, ya hemos tenido casos en los que se ha recuperado casi al 100% la caída del cabello, pues aislándolo de casos genéticos a nivel corporal, ¿cierto? Claro. Que es otro factor aparte, pero en la mayoría de casos se ha logrado regenerar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que ser consciente de qué es mi sentir con mi padre, qué es lo que siento hacia ese ser. Mucha gente me dice, no, pues si yo no tengo papá, tienes un papá. O sea, si estás aquí en cuerpo presente, tienes un papá, y fue este hombre que entregó su esperma a que se fecundara con este óvulo, entonces tienes un papá, ¿cierto? Que es un hombre que no estuvo presente, es otro cuento, pero siempre todos los seres humanos tenemos un papá. Entonces, ¿cuáles son las emociones? Irse hacia el interior y fijarse qué es lo que yo siento por este hombre, ¿cierto? Recordemos que para la mente inconsciente no existen relaciones de consanguinidad, no existen lazos de consanguinidad. Para el inconsciente no existe la madre, no existe el padre, no existe el hijo. Existe el amigo, existe el enemigo, en cierto modo, ¿cierto? El hombre o la mujer, el macho o la hembra, porque además es biológico. Entonces, cuando empezamos a hacer un trabajo terapéutico, lo primero que hay que hacer es salirnos de la consanguinidad para poder darnos a comprender qué es lo que a este hombre o a esta mujer lo llevó a hacer lo que hizo. Porque recordemos que yo no me canso de repetir esto, David, es que yo soy una fiel convencida de que no hay nadie malo porque quiera ser malo. Es simplemente un error que tiene en su mente y una creencia de que está desconectado de la esencia original del universo, que es Dios, que es amor.
Ok. Es simplemente un error en su mente. Entonces nadie hace maldad porque quiere hacer maldad. Por lo general es lo mismo que nadie entrega lo que no sabe, lo que no le entregaron, ¿cierto? Sí. Es información errónea de su mente. Entonces, para poder dejar de juzgar a ese otro por lo que hizo o no hizo, hay que empezar a desmontar todas las creencias en cuanto al padre y a la madre y empezar a transformar la información y verlos como un hombre y una mujer, que se pueden equivocar igual como me equivoco yo. Claro, ¿Cierto? total. Entonces, es el primer proceso que hay que hacer, aceptar que es un hombre que también tuvo errores como los puedo tener yo y empezar a comprender, y eso es perdonar. Realmente el perdonar no es el golpe de pecho Sí, porque sí, sí. yo me he sentido mal y me apoyo más en la culpa, no, es comprender que llevo al otro a hacer lo que hizo. Excelente. 234-8198 es la línea para que llamen, pregunten. Veas que a mí me duele mucho porque será, es que no me aguanto los pies, no me aguanto el abdomen, no me aguanto el pecho, no me bueno, en fin. 234-8198. De igual manera, nuestro WhatsApp, el 311-347-3551, para que también a través del mismo pueda realizar sus preguntas. Bueno, ¿qué puede pasar de pronto, Juliet, cuando una persona comienza a sufrir de las vistas, por ejemplo? Bueno, los ojos. Los órganos de los sentidos tienen información muy importante para el funcionamiento del cuerpo. ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirve cada órgano? Siempre Sí. la relación de la función del órgano está relacionada con la función energética de mi emoción, ¿cierto? ¿Para qué sirven los ojos? Para ver. Sí. Entonces, si hay algo que me afecta a los ojos o la posición en que veo, es cómo estoy reaccionando o qué me duele de lo que estoy viendo. ¿Cierto? Entonces ahí vamos con los diferentes tipos de afecciones. Cuando aparece, por ejemplo, un glaucoma, que es una enfermedad que cubre completamente mi campo Sí. visual con el tiempo y se va desarrollando. Entonces, cuando yo inconscientemente decido quedarme quieto, ciego, perdón, ¿qué fue lo que me cegó? ¿Cuál fue la situación que pude ver que me generó tanto dolor y prefiero no ver? Y en algún Perfecto. momento de la existencia dije, yo no quiero ver más Sí, esto. sí. Entonces, recordemos que para el inconsciente no existe ni el tiempo ni el espacio. Sí. Para el inconsciente siempre es el mismo presente, por eso las historias se repiten, porque siempre es lo mismo, siempre es el mismo espacio, el mismo tiempo. Entonces, lo que yo me negué a ver en los 15 años, se me puede presentar a los 30 años como el síntoma del glaucoma, porque no lo quiero ver. Entonces me genera una pantalla que me cubra la vista. Ahora, cuando son irritaciones muy constantes o infecciones muy constantes, recordemos que las infecciones siempre nos muestran ira o rabia reprimida. Entonces, cuando vi algo que me dio rabia, cuando eso que vi me molestó tanto y me llenó de tanta ira, yo me produzco una infección para poder liberar esa emoción que quedó ahí guardada. Imagínense cómo es de delicado tantas cosas que pensamos, que sentimos, que nos incomoda. Bueno, en fin, nosotros vamos a ir a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos nuevamente a la llave de los secretos.